Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino Sparkule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de datos nuevamente, porque el mundo del fútbol habla de datos y se hablan de datos, y ya sabéis que yo aquí os he dicho que el mundo del fútbol, sobre todo lo que es el periodismo o los comunicadores, el tema de los datos no lo gestionan bien, no lo llevan bien, porque lo único que hacen es juguetear con números como si estuvieran en el patio de un colegio. O sea, hacen cosas tan aberrantes y tan estúpidas y sencillas que evidentemente se contradicen sin darse ni cuenta. O sea, hacen cosas, hacen malabarismos con los números porque hacen cortes temporales donde les da la puta gana, porque eligen las partes que quieren, porque cuando quieren mandar un aviso o un relato cogen datos que les ayudan con el relato, cuando quieren otro relato buscan los datos que les dan ese relato, y entonces van modificando el relato no en base a los datos, sino en base a aquellos datos que les potencian su relato. Y el mundo de los datos, esta frase que os dice mucha gente de los datos no mienten, no son opiniones, no son opiniones. La opinión viene después. Tú muestras los datos que a ti te da la gana y entonces muestras tu opinión con respecto a esos datos. Analizas e interpretas esos datos de una forma parcializada y entonces, claro, lo que te acabo de contar no es mi opinión. Son los datos. Y dices, no, hay una gran dosis de opinión tuya. De hecho, estás mostrando estos datos porque tú tienes una opinión y estos datos validan tu opinión. Porque si hubiese otros datos que no la validaran, no los mostrarías. No harías un ejercicio realmente imparcial de ofrecer datos para que la gente pudiera decidir ella misma si la cosa va bien o la cosa va mal. Y esto lo hemos visto, señores, de analistas, pongo entre comillas, de datos en los dos bandos, en el Barça y en el Madrid. Se cogen los datos que a uno le da la gana porque uno tiene una creencia o tiene una preferencia sobre un entrenador o sobre un jugador o lo que sea, y se van tocando los números en un deporte que ya os he dicho que muchas veces el hacer el ejercicio de, por ejemplo, encasquetarle a Xavi o a Koeman la consecución de los puntos, porque es el entrenador, es un gran error cuando el entrenador tiene el impacto que tiene en la consecución de esos puntos. De hecho, el entrenador no juega en ninguno de los partidos. O sea, que ya me dirás tú el impacto que tiene el entrenador, o si no eres capaz de entender que si el entrenador no juega los partidos, encasquetarle a él la consecución de los puntos o la pérdida de los puntos, porque entonces, claro, el día que gane la Liga Xavi, o cuando ganó la Copa del Rey Koeman, ¿quién ganó la Copa del Rey? ¿Los jugadores o Koeman? Claro, porque cuando pierde es Koeman, cuando gana son los jugadores o cuando gana son todos. Claro, porque si no, al final del día lo que habrá que hacer es también decir que el sextete de Guardiola no es de Messi y compañía. El sextete de Guardiola es de Guardiola. Vete tú a decirle eso a Messi o a los jugadores que jugaban los partidos, que el sextete es responsabilidad de Guardiola. Te dirán que te vas a tomar por culo, porque ellos estaban ejecutando las cosas. Ellos estaban ahí jugando el partido. Pero bueno, entonces, ya para empezar a hacer esos ejercicios de los números del equipo y asociarlos al entrenador como que la única variable potente que explica esos resultados es el entrenador, es un error bastante grosero, pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Pero es que Mr. Chip, si os acordáis, hace unas semanas, creo que después del partido del Bernabéu, tiró una estadística, unos datos, que no recuerdo cómo eran, que salía que Xavi era el peor entrenador de los últimos 50 años por un ratio de no sé si de victorias y derrotas, en un porcentaje que no me acuerdo cómo iba la cosa, que había ganado no sé cuántos partidos, que había perdido no sé cuántos, y ese ratio le salía como que hacía 50 años que no había, o 20 años o 30 años no había un entrenador, o estaba el entrenador número 50, era el peor entrenador de los últimos 20 años, bueno, no sé, o 50, un número, Cruyff estaba por delante, Guardiola, bueno, Luis Enrique, Valverde, hasta Koeman salía por delante de Xavi en esa clasificación, en esos datos. ¿Y cuál era la idea? No, estos son datos, estos no son opiniones. Pero ¿cuál era la opinión que nos querían hacer creer? No, que Xavi era un puto desastre, ¿no? Porque si no, ¿para qué muestras esos datos? ¿Qué es lo que nos querías decir? No, que Xavi es un desastre porque tiene este ratio a estas alturas, porque no sé dónde, tampoco no me acuerdo dónde hacían el corte temporal, pero bueno, daba un desastre y salía Xavi perjudicadísimo. Bueno, que sepáis que Mr. Chip acaba de sacar hoy otra estadística que te va a dejar helado, porque prácticamente te está comparando a Xavi con Guardiola. O sea, te está diciendo, básicamente, la inferencia que te está haciendo es, ojito, que Xavi es el nuevo Guardiola. Dice que Xavi lleva 38 jornadas al frente del equipo, que sería una liga completa, lo cual ya es un error hacerlo así, ya os explicaré por qué. Y ha replicado exactamente el número de puntos
que tiene Xavi con 27 victorias, 6 empates y 5 derrotas, con 87 puntos, como digo. Esto sería la puntuación que hizo Guardiola en su primera temporada como entrenador del Barcelona, y Xavi, contando sus primeros 38 partidos de Liga, ha replicado exactamente los números de Guardiola. Y entonces, ¿ahora qué nos quieren decir? ¿Son datos? ¿No son opiniones? Ya, pero es que hace un mes tus datos daban que Xavi y Guardiola eran lo mismo que un huevo y una castaña. No se parecían absolutamente en nada, porque Guardiola estaba en una parte muy alta de la clasificación y Xavi estaba en la mierda. Xavi estaba como casi el peor entrenador de los últimos 50 años. O era entrenador 50 en cuanto al ratio de victorias y derrotas. Entonces dices, a ver, algo falla, ¿no? ¿Cómo me explicas que hace 2 o 3 semanas me dijeras que Xavi era el peor entrenador que había tenido el Barça en su historia y hoy me lo estás comparando con Guardiola? Con la primera temporada de Guardiola, y me haces entender que está al nivel de Guardiola. ¿En qué coño quedamos? ¿Es Xavi un pegote o Xavi es el próximo Guardiola? Bueno, y ahí tenéis por qué esta gente que juega con números hace el todo, o casi todo, lo hace mal. Porque según lo que vaya pasando, tienen un discurso que contradice el discurso anterior, porque en realidad no están analizando bien los datos, sino que te van cogiendo cachitos de datos aquí y allá. Y claro, cuando tú coges cachitos de datos aquí y allá, evidentemente que vas obteniendo diferentes resultados. Si tú coges los cachitos de datos del mes de septiembre y lo comparas con el mes de octubre, pues te van a dar diferentes realidades. Y entonces, ¿cuál es la realidad real? Claro, pues tendrás que juntar las dos, ¿no? Vale, pues aquí hay que ir juntando. Cuantos más datos, más te permite hacer un buen análisis de datos, y tienes que juntar muchos datos para hacer un análisis real de datos. Y tienes que hacer comparativas que sean equivalentes sabiendo que en los datos hay mucha distorsión. Por ejemplo, este ejercicio de coger los primeros 38 partidos de Xavi es una mierda compararlo con Guardiola, porque Guardiola arranca una competición de cero con un equipo que no varía, sino que se mantiene durante los 38 partidos. El equipo de Xavi, la plantilla de Xavi, entre el año pasado y esta, se parece como un huevo y una castaña. No tienen nada que ver, señores. O sea, no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué voy a comparar los primeros 38 partidos cuando se han jugado en años diferentes con Guardiola? No, yo os lo vengo diciendo desde el minuto 1. Para saber quién es Xavi como entrenador, hay que juzgarle por competiciones completas. Por ejemplo, ya le puedes juzgar por la Champions, porque este año la Champions que ha tenido Xavi ha sido una Champions muy mala. A Xavi ya le puedes juzgar como si quieres asumir que el mayor factor principal del rendimiento del Barça en Champions es Xavi, entonces ya le puedes juzgar. No por la Champions del año pasado, que lo coge a la mitad, ya habíamos jugado contra varios equipos, y lo coge con el Bayern. Habíamos perdido ya con el Bayern con Koeman, y luego el siguiente con el Bayern lo hace Xavi con el mismo resultado. Aquí 3-0, y allí, o al revés, allí 3-0 y aquí 0-3. No me acuerdo cuál de los dos jugó Xavi, no sé si el de Múnich o el de aquí, creo que el de Múnich. Donde consigue lo mismo que Koeman. O sea, el Barça no mejora, pero claro, no le puedes encasquetar a Xavi nada porque acaba de aterrizar, acaba de llegar al equipo, su influencia todavía no se podía palpar de ningún modo, ¿no? Pero ahora ya tienes una Champions completa. Ahora sí ya puedes decir, hostia, Xavi ha hecho una de las peores Champions del Barça como entrenador del Barça. Sí, porque ya tienes una entera. Y ha caído eliminado. Veamos a ver qué hacemos con el Pilsen y a ver cuántos puntos acabamos haciendo en la fase de grupos de la Champions. Y ahí podrás comparar con otros jugadores en su primera temporada en Champions. Por ejemplo, Guardiola. ¿Qué hizo Guardiola en su primer año en el Barça? ¿El Barça estaba en Champions? Supongo que sí, que ya estaba en fase de grupos. ¿Qué hizo Guardiola en esa fase? Ahí puedes comparar a Xavi con Guardiola de mejor forma, porque los dos han completado. Agarras la primera temporada de Xavi completa con la primera de Xavi. Siempre habrá distorsiones, y este es el problema que tenemos con los datos. Xavi juega su primera Champions después de haber tenido al equipo, aunque haya cambiado, él ya ha estado en el Barça desde casi un año antes, desde noviembre del año anterior. Con lo cual tampoco es del todo comparable. Guardiola llega y juega su primera Liga y su primera Champions sin haber tenido ese periodo de adaptación que tuvo Xavi el año pasado. Que es un periodo de adaptación que es una mierda, evidentemente, con la urgencia que tenía Xavi. Es decir, que Xavi tampoco tenía mucho tiempo el año pasado de adaptarse mucho, porque estaba siempre con el agua al cuello y con la urgencia de clasificar al equipo para la Champions. Señores, igualmente, lo miremos como lo miremos, el mundo de los datos en el mundo del fútbol es muy simplista y te va siempre a volver loco. Porque, repito, si le hicieras caso a Mr. Chip, hace un mes el Barça tenía el peor entrenador de su historia, prácticamente, y ahora resulta que está equiparado con el mejor entrenador de su historia. Porque Guardiola
fue el mejor entrenador de la historia del Barça, si lo miramos por los resultados que consiguió el equipo. Así que vosotros mismos, cuando veáis datos en el mundo del fútbol, cuando veáis datos en Twitter o por alguien que no sea un gestor de datos, sino que sea simplemente alguien que de forma casi amateur, porque esto es amateur, se dedica a mostrar los números, acordaros simplemente de que no está mal, son pequeños ejercicios, no está mal, o sea, hacer números de patio de colegio está bien, porque, bueno, es un ejercicio, es muy simplista, pero es un ejercicio. Según lo que os digan con respecto a esos números, según la conclusión que saquen con respecto a esos números, tomarla con pinzas, porque os dirán que son números, no opiniones, ya, pero según cómo cojas los números, ya me estás indicando un poco qué opinión me vas a dar. Señores, lo vamos a dejar aquí. Suscribiros al canal si os gustan mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Sparkle. Hasta la próxima.